La inflación es uno de los temas más controversiales y más discutidos, uno de los más discutidos en el campo de la economía y fundamentalmente en nuestro país. Hoy vamos a ver la definición, el cálculo, los enfoques y los tipos de inflación. Eh, si uno se trasladara a Alaska y viera, digamos, intercambiara con un esquimal, este les podría decir en el hielo las distintas tonalidades del mismo, los distintos usos y demás. Nosotros veríamos una pradera blanca. Lo mismo pasa con la inflación en Argentina. Mientras en otros países del mundo eh, lo normal son inflaciones bajas, nosotros nos hemos acostumbrado a convivir con inflaciones altas y entonces el fenómeno ha sido estudiado de distintas miradas aquí en nuestro país. Hoy vamos a ver el cálculo, la definición, los enfoques y los tipos de inflación. Entonces, en la definición más utilizada se denomina inflación a un aumento generalizado y persistente del nivel de precios de un país. Eh, Esto es fundamentalmente generalizado y persistente. Abarca todos los bienes de la economía y en un periodo de tiempo que, que, es continuo a lo largo del tiempo. La pérdida de poder adquisitivo del dinero ya nos pone en otra mirada. Es una mirada de que yo tengo el dinero y cómo me relaciono con esa canasta de bienes. Puedo comprar una X canasta de bienes hoy y si hay un fenómeno inflacionario generalizado y persistente voy a poder comprar mucho menos en el futuro. Lo que sí claramente es que tiene un impacto muy fuerte en lo que sucede en la vida cotidiana de un país. Si el nivel general de precios en lugar de subir disminuye, se genera un proceso que se llama deflación, lo contrario de lo anterior. La deflación también tiene efectos muy perversos en la economía, como la depresión económica, la desocupación y quiebras de empresas, por el tema que en el proceso anterior de inflación nosotros adelantábamos consumo porque los precios de los bienes iban a subir. En el caso de deflación, yo me quedo con mi dinero y postergo consumo a los efectos de que ese dinero va a valer más en términos de bienes en el futuro. Esto como contrapartida trae a las empresas que ya tienen un costo hundido por haber producido esos bienes, que define que les van a pagar menos que su costo. Esto lo han visto en Economía 1, entonces ya ahí uno entra en una espiral, digamos, que no es que es compleja de sobrellevar en cada una de las empresas. Así que inflación y deflación, las dos caras de la misma moneda, son complejos los dos para la economía. La percepción que hay es en las amas de casa cuando van a comprar al supermercado. Uno tiene un conjunto de bienes y va con el chanquito y entonces ese conjunto de bienes cada vez es menor. Con la misma plata compro cada vez menos. O al revés, dice, mi canasta aumenta mucho más que la canasta normal cuando uno escucha en los medios de comunicación social los indicadores de precio. Los empleados, cuando discutimos paritarias o convenios colectivos de trabajo, lo que procuramos es mantener el salario real, que es el salario nominal de acuerdo al nivel de precios, para poder comprar la misma cesta de bienes. Los ahorristas buscan preservar el poder adquisitivo del dinero, con lo cual la tasa nominal está relacionada con la tasa real, con la tasa efectiva de los ahorros. Esa tasa efectiva se compara contra la inflación y ahí surge la tasa real. Si la tasa efectiva supera a la inflación, tenemos una tasa real positiva. Si la tasa efectiva, como sucede en general en Argentina, es menor que la inflación, estamos teniendo pérdida de poder adquisitivo por más que tengamos los ahorros en el banco. Después tenemos tres definiciones más. Producción de una economía crece a una tasa del 5% anual. Esto para entender que si hay más bienes y servicios voy a necesitar más dinero y que este más dinero, digamos, está muy atado a lo que sucede en el ingreso. O sea, la relación cantidad de dinero con el ingreso es una relación central que la vamos a ir viendo en las distintas posturas teóricas. El aumento de precio de los combustibles difumina no solamente en los precios a partir de los fletes o del transporte aéreo o el transporte público de pasajeros o a través del transporte de mercadería, sino que genera un conjunto de expectativas fundamentalmente en nuestro país. Y la devaluación aumenta los precios de los bienes importados. Aquellos que les gusta
consumir alguna cuestión importada. Cuando se devalúa se ve muy complicado de poder adquirir eso en el mercado. El exceso de demanda y la insuficiencia de oferta son las dos tensiones que se pueden mirar a partir de cómo se genera el fenómeno inflacionario. Mucho más arraigado está en la cultura popular el exceso de demanda y la insuficiencia de oferta no tanto, pero la vamos a desarrollar. Un problema que se plantea con las definiciones es cómo medir este aumento generalizado y continuo en los precios. Para ello se utiliza el IPC, que mide el aumento del costo de vida o de los precios de una canasta o conjunto representativo de bienes y servicios que se adquiere habitualmente, medida a través de una encuesta de gastos e ingresos de hogares que se realiza cada 10 años. Y lo que conviene remarcar aquí es que el IPC no es igual a medir la inflación. El IPC mide la variación de una canasta de bienes representativa, pero no, como dice la definición, de todos los bienes de la economía. El índice de precios al consumidor está abierto en 12 ramas. Esas ramas abarcan desde alimentos y bebidas, la número 1, hasta los bienes y servicios varios. 4 y 5 refieren a los servicios que están asociados a la vivienda y al hogar, y 5 al equipamiento y al mantenimiento. Y después de 6 en adelante tenemos todos los servicios: salud, transporte, comunicaciones, recreación y cultura, educación, restaurantes, bienes y servicios. El modo de medición, la canasta de hábitos de consumo básico se mide, entonces tenemos una ponderación, es decir, cada uno de los rubros anteriores tiene una ponderación. Por ejemplo, no sé, 30% gastamos en alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Entonces uno dice, bueno, en esas dos ramas, 1 y 2, uno gasta el 30% de los ingresos. ¿Qué quiere decir? Que cualquier incremento en la rama de alimentos va a estar ponderado por ese 30%. En este caso, acá tenemos un ejemplo que vamos a desarrollar, cómo se calcula el índice de precios, que es de las PEIRS, en este caso, a partir de los precios de una canasta básica, como es la que nosotros tenemos aquí en Argentina. Este Q0 serían las cantidades básicas, y en función de medir los precios y relevarlos a partir de un momento P1 sobre un momento P0. La sumatoria de todos los P1 por Q0, que serían el arroz, la harina y las papas, en el momento 1 con respecto a lo que valían esos mismos elementos con la misma ponderación en el momento 0. Entonces ahí tenemos la evolución 1, 1.02, 1.25. Podemos ver aquí que este 100 sería 102 y 125. O sea que aumentó un 2% en el periodo 1, pero después la evolución fue muy fuerte en un 25% de todo este conjunto de bienes que individualmente aumentaron, por ejemplo, aquí un 50% con respecto a la base, aquí un 8%, acá un 25%, pero tiene que ver con la ponderación que tiene cada uno de estos en la canasta de hábitos de consumo básico. Aquí tenemos un índice de precios al consumidor, abril de 2020, variación mensual 1.5, ya estábamos en la pandemia aquí en Argentina, o sea, se registra una variación menor. Y si ustedes se fijan aquí, la variación anual 45,6, los bienes en aumento, los servicios en disminución, los bienes estacionales con mucho más aumento, la IPC núcleo con un aumento muy cercano a la variación mensual, y los regulados, que son aquellos que no, que no los dejan aumentar, por ejemplo la energía eléctrica, el boleto de transporte público de pasajeros, todo eso con una caída. Alimentos es todo lo que más ha aumentado en este tiempo, y los menores aumentos se registran en comunicaciones y educación por esta inmovilidad del aislamiento social obligatorio. En la economía heterodoxa tenemos la inflación de demanda. Se presenta como si la demanda supera a la oferta. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos esta era la inversión? Acá tenemos el consumo más inversión nos da la demanda agregada. Esta demanda agregada va aumentando en el tiempo, y a partir de este aumento en el tiempo se encuentra con este tope, digamos que sería el ingreso potencial de la economía. Y aquí es donde la recta a 45 grados es como se vuelve rígida. Entonces cualquier incremento de la demanda agregada estará
funcionando con plena capacidad de empleo, lo único que va a hacer es que esa tensión inflacionaria que se registraba antes y que era abastecida por la oferta, acá se transforme en una inflación. La economía heterodoxa también hay otra mirada que es la inflación de costos, que se produce cuando el costo de la mano de obra o de las materias primas va por encima de la productividad. De la productividad de cada uno de los temas, fundamentalmente la productividad del trabajo, entonces eso se traslada a los precios. La economía ortodoxa, la inflación depende de la emisión monetaria por sobre la tasa de crecimiento de la economía. Acuérdense cuando decíamos la economía crece un 5%, entonces si hay emisión monetaria, dice cualquier emisión monetaria genera un incremento en el ingreso. Para eso se vale de la ecuación cuantitativa del dinero, que es un M por B es igual a P por I, y entonces la velocidad de circulación del dinero por la oferta monetaria está en el lado izquierdo, nivel de precios y el ingreso de pleno empleo en el sector derecho. Como la velocidad del dinero, circulación del dinero es constante y el ingreso es de pleno empleo, cualquier emisión va a generar un incremento de precios. Por lo tanto, el Banco Central tendría que ser más restrictivo en su política monetaria. Una inflación en la historia argentina nos traslada, digamos, desde el nacimiento como nación hasta el presente. Fíjense que hemos tenido muchos años hasta que se forma acá lo que sería la creación del sistema monetario argentino. Después tenemos la creación de la caja de conversión. Y aquí en 1935 tenemos la creación del Banco Central de la República Argentina. Entonces hemos tenido periodos entre el 35 y el 45 con 5,2% de inflación mensual. Entre el 46 y el 72, 27,4%. El 75, cuando ya empiezan las altas inflaciones, ustedes lo ven aquí abajo, que sería el periodo del Rodrigazo, entre el 73 y el 1991, después de la hiper de 1989, tenemos 535,2% de inflación promedio. Y a partir de la convertibilidad, en ese periodo de 1990 hasta el 2001, 2,7, y desde 2001 hasta el presente, un promedio de 25% anual. Esto está hasta el 2019. Entonces nosotros nos hemos acostumbrado en distintos periodos de nuestro país a convivir con fenómenos inflacionarios altos. Otro tipo de inflación que sería, ya hemos determinado la posición heterodoxa, la de demanda y la de costos, la posición ortodoxa de la inflación monetaria, y ahora tenemos la inflación estructural, que este tipo de inflación es propio de los países como el nuestro, que tiene una estructura, rigideces y asimetrías en la economía. Entonces no solamente está como con la emisión, sino con lo que sucede en el sector productivo, los elabonamientos, las cadenas de producción, cómo van hacia adelante y hacia atrás, los cuellos de botella en el sector externo, la distribución del ingreso y la generación de tecnología propia y la acumulación de capital. Todo eso es una mirada estructural. Una mirada moderna abarca las mismas que vimos anteriormente, pero expuestas de otra manera. La emisión de dinero por mayor gasto público, en general acá hay una mirada de la inflación asociada directamente a la emisión de dinero y al gasto público, emisión de dinero por el gasto público en exceso sobre respecto a los tributos, las tasas de créditos baratos para producir, o sea, otra vía de transmisión que tiene el Banco Central a través de la política monetaria, la excesiva demanda de bienes y servicios. Esta es una mirada desde el lado de la demanda, en función de lo anterior, de la emisión de dinero y de las tasas de crédito. Los costos en aumento es la que mirábamos, tarifas públicas, aumento de salario por sobre la productividad, la inflación estructural y la inercia inflacionaria, que le agrega aquí las expectativas inflacionarias, que es muy difícil de parar la misma cuando se ha iniciado el proceso. La política monetaria, el objetivo de contener la base monetaria, si nosotros estuviéramos mirando, si que la base monetaria no crezca mucho,
que a su vez también esto determina